Gloria a Dios. Abrimos la Biblia, hermanos, en Efesios, capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 15. Efesios 4, versículos 10 a 15. Amén. Dice la palabra: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden sentarse. Seguimos hablando de dones ministeriales, esos dones que el Señor ha dado a la Iglesia para perfeccionamiento de los santos, los dones por medio de los cuales Jesucristo continúa haciendo y enseñando a su pueblo. Él comenzó a hacer y a enseñar cuando estuvo en la tierra, y ahora que no está aquí físicamente en cuerpo, sigue haciéndolo a través de los ministerios que le ha dado a la Iglesia. Amén. Eso es importante que lo entendamos. El Señor no actúa así como por libre. El Señor siempre actúa de una manera ordenada. Amén. Y siempre ha sido así. Amén. Usted ve que Pablo, cuando recibió ese llamado, recibió esa gran visión, él le preguntó a Jesús: ¿qué quieres que haga? Pero Jesús no le respondió. Él le dijo: vete a la calle de la derecha de Damasco y allí alguien te va a decir lo que tienes que hacer. Y allá estaba Ananías de la iglesia para darle las instrucciones. Amén. Siempre Dios va a actuar así, hermano. Por eso usted tiene que desconfiar cuando ve gente que habla de otra manera o enseña de otra manera. Piensa que Dios le va a hablar directamente o que Dios le va a enseñar directamente. Evidentemente Dios va a actuar con usted directamente, pero usted siempre va a tener ministerios que le edifiquen y que le perfeccionen. Uno de ellos es el de evangelista. El evangelista es el que lleva las buenas nuevas, es el que alcanza al mundo, es el que llega al perdido para hablarle esas buenas nuevas. En la Biblia la palabra evangelista solo aparece 3 veces. En este texto y referido a Felipe y referido a Timoteo. Todos ellos eran personas que el Señor había preparado para que pudieran ser evangelistas. Felipe empezó como diácono en su iglesia local, sirviendo a las mesas. Ni siquiera era que empezó predicando en su iglesia local o enseñando en su iglesia local. Supongo que también lo haría, no lo sé, pero lo que la Biblia dice que él estaba sirviendo a las mesas en su iglesia y salió y empezó su obra allá en Samaria. El Señor le llamó de allí y le llevó a evangelizar a un eunuco de Etiopía. Timoteo se formó en Listra e Iconio. Él tuvo un buen testimonio de esas iglesias y él pudo ser después llevado por Pablo a todo lugar para llevar una obra de evangelismo. Estamos hablando pues de un don
ministerial de personas que se van a dedicar a eso. Pero como en todos los dones decíamos, también hay ese otro responsabilidad de cada creyente. Cada creyente tiene la responsabilidad de llevar la palabra. Apóstoles y profetas ponen el fundamento. Ya lo hicieron, está allí en la palabra de Dios, ese es nuestro fundamento. Ahora llamamos apóstoles, llamamos profetas, pero no estamos hablando de los que fundaron o pusieron fundamentos, sino tal vez los que pusieron el fundamento en un país o en algún lugar, pero no los fundamentos de la iglesia. Ahora los primeros, vamos a decir, la primera línea de la iglesia es el evangelista. Es lo primero. No tiene que empezar por predicar al pueblo de Dios, tiene que empezar por predicar a las almas. No tiene que empezar por venir a servir en la iglesia, tiene que servir al mundo para llevarlos a Cristo. Esa es la primera cosa. Y eso es algo que debemos hacer todos. Recordamos que en el aposento alto había como 120 personas, entre ellas estaba María, y todos recibieron el Espíritu Santo y se les dijo: seréis testigos. La iglesia empezó así. La iglesia empezó en una persecución, porque todos se quedaron en Jerusalén. Ustedes han leído eso, ¿no? La gente le gusta eso. Dice: ay, lo tenían todo en común, vivían todos juntos, a nadie le faltaba nada. Pero esa no era la voluntad de Dios. Dios le había dicho ir por todo el mundo. No le había dicho quedaros en Jerusalén. Dicho quedaros en Jerusalén hasta que recibáis el Espíritu Santo y después me seréis testigos. Pero ellos estaban tan a gustito ahí. El Señor le envió ahí una persecución y empezaron a salir por allí. Dice la Biblia que los que fueron esparcidos, los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero los que fueron esparcidos, miembros de la iglesia, hermanos de la iglesia, donde quiera que iban llevando la palabra, iban hablando del Señor. Así empezó con el evangelismo personal. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra para cuidar ese testimonio, para cuidar ese ministerio en nosotros? Primero de todo, cuidar de nosotros mismos. Cuida de ti mismo. Tu santidad, tu testimonio delante de la gente. A veces me dice: a mí no me importa lo que piense la gente. Tenemos que tener un buen testimonio delante de la gente. Si la gente nos critica porque hacemos la voluntad de Dios, pues que nos critiquen. Pero en lo que podamos, tengamos un buen testimonio, tengamos una buena reputación y andemos en santidad en este mundo para poder hablar con autoridad la palabra. Y también debemos cuidar la doctrina. Debemos cuidarnos a nosotros y debemos cuidar el mensaje. Para eso debemos conocer la doctrina. Hay que estudiar, hay que conocer la palabra de Dios y también hay que aplicarla. Porque cuando habla un alma, no solo hay que darle la teoría, pero hay que explicarle cómo esa alma puede llegar hasta el Señor. Y en eso lo que nos va a ayudar no va a ser el estudio, porque no es solamente el conocimiento, sino que va a ser la oración. Porque necesitamos la dirección del Espíritu. Usted sabe mucho, pero no es dirigido por el Espíritu, mal. ¿Amén? Así pues, nosotros lo que vamos a usar siempre es la palabra. Le decía Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y estábamos hablando en estas semanas de lo que es usar bien la palabra. Para usar bien la palabra usted debe conocer perfectamente, usted debe exponer claramente y usted debe creer firmemente.
se debe conocer perfectamente el mensaje de salvación. Lo que no conozca, reconózcalo. Si alguien le pregunta algo que no sabe, diga que no lo sabe. No pasa nada. No tenemos la obligación de saberlo todo. Solo Dios sabe todo. Simplemente, pues, lo importante es que usted sepa la manera que un alma puede ser salva. Que usted pueda hablar a las almas para decirles que Dios ama a todos, sea cual sea su condición, que todos somos pecadores y por lo tanto estamos perdidos, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque por la ley nadie será justificado, que Cristo es el único Salvador y que hay un camino de salvación que tiene usted en Hechos 2:38, por el cual cualquier persona puede ser salva. No hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otra manera. Es imposible. ¿Amén? Hay que exponerlo y exponerlo claramente, con tacto, no se trata de ir condenando a la gente, pero guiados, como decía, por el Espíritu Santo y no solo por el conocimiento, para que la gente pueda entenderlo y pueda aceptarlo. No vamos a recriminarles lo que creen, no vamos a condenarles por lo que creen, no vamos a condenarles por lo que hacen, pero debemos llevarlos hasta el Señor y Él se encargará de cambiar y Él se encargará de hacer crecer ese recién nacido cuando le llevemos el mensaje, que es un mensaje de conciliación y no de condenación. Por tanto, no vamos a buscar una respuesta inmediata en el alma de decirle usted créalo o se va a condenar y cosas así. No presionemos, seamos pacientes. Amén. Seamos pacientes. Por último, hablábamos de creer firmemente. Si no estamos convencidos nosotros, no vamos a convencer a nadie. Lucas, el escritor del Evangelio, no conoció a Jesús, lo más probable, pero él escribe su Evangelio a Teófilo y le dice que le va a hablar de cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, algo de lo que no había ninguna duda. Amén. De la misma manera también Timoteo tampoco probablemente conocía al Señor, pero Pablo le hablaba de aquellas cosas que él se había conocido y se había persuadido. Es importante que usted esté seguro. Si no está seguro, no salga a testificar. ¿Bien? Asegure su alma, asegure su mente, asegure su corazón de las cosas de Dios antes de salir, antes de ir a testificar. Bien, hablemos de algo. ¿A quién debemos testificar? Yo quiero darles algunos consejos. Usted dirá, vamos a testificar a todo el mundo, a todo el que encontremos por la calle. Pero usted sale a testificar con sus folletos y ve gente. Usted se pone a pensar a quién le va a dar el folleto. Claro que usted lo puede dar ahí como a cualquiera, pero usted quiere alcanzar a alguien, poder hablar con alguien. Evidentemente a todos le podemos entregar un folleto y saludarle. Usted si quiere puede entregar un folleto a cualquier persona, a todas las personas que se le cruce, usted le da un folleto. Mire, quiero invitarle a escuchar la palabra de Dios. Le esperamos allí con gusto para compartir las cosas de Dios. Pero cuando queremos hablar a personas que se interesen por el mensaje, esperamos que muestren un interés por ese mensaje para hablar con ellos. Podemos considerar algunas cosas. Podemos considerar, por ejemplo, la edad. No se trata de testificar solo a jóvenes, ni se trata de testificar solo a viejos. Normalmente las necesidades físicas y espirituales son más comprensibles
y la experiencia de cada uno es más comprensible cuando la edad es similar. Un joven entiende mejor a otro joven. Un anciano entiende mejor a otro anciano. Eso es porque nuestras circunstancias han sido las mismas, estamos en las mismas. Amén. A veces, cuando nosotros tratamos de hablar con las personas, no les entendemos porque no sabemos sus circunstancias. Pero cuando somos de la misma edad, o como se dice aquí, de la misma quinta, pues parece que es más fácil, ¿no? También podemos considerar el sexo. Es importante evitar tentaciones, tanto en el que testifica como en el que es testificado. Y hay que tener presente que hay como una fascinación. Por ejemplo, a un chico le gusta que le hable una chica. Si la chica le habla bien, le habla con cariño y todo esto, pues le va a encantar, va a querer seguir hablando, va a querer seguir escuchando, pero no va a querer seguir escuchando por el Señor, sino porque tener una relación de alguna manera con eso. Y eso también a veces ha llevado a la debilidad de algunos hermanos y también a la debilidad de algunas personas del mundo, que se han hecho, entre comillas, ilusiones que no correspondían. Por tanto, debemos evitar esas falsas esperanzas. Hemos de pensar algo que quizás es un poco difícil de pensar, pero yo quiero que note eso. Para la gente del mundo, aún las cosas más inocentes pueden ser impuras. Hay que tener cuidado con esto, tenemos que entenderlo. No siempre actúan con mala intención y no siempre saben cuál es la intención con la que actúan, porque no entienden las cosas espirituales. En Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. fíjense eso, para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Mire, Caín le dijo a Abel, salgamos al campo. No salga al campo. No salga al campo con Caín. ¿Ah? Hermano, no dice, no va con mala intención, no lo hace con mala intención. Eso no lo sabemos. Porque aunque esa persona piensa que no lo hace así, su conciencia está corrompida, su visión está corrompida. Por lo tanto, debemos saber que nosotros somos los que tenemos que cuidarnos. Cuando alguien le invita a un café, le invita por algo. Por algo le invita. Puede ser por lo que sea, yo no voy a decir ahora por lo que es o lo que no es, pero debemos tener presente siempre que las personas del mundo actúan sin saber que actúan mal, porque sus conciencias están corrompidas y no conocen bien. Y lo importante es que nosotros llevemos el mensaje con toda pureza, que nosotros llevemos la palabra con pureza y que llevemos una palabra exacta. Ella conoce la historia de aquel taxista que alguien le cogió en el aeropuerto para que le llevara a la ciudad. Cuando iban por el camino, estaba el hombre admirado de lo que veía, admirado de los edificios, admirado de las cosas, y empezó a preguntarle, qué hermoso edificio, ¿quién diseñó este edificio? Y el taxista le dijo, no lo sé. Y un poco más adelante llegaron a un palacio y dijo, uy, ¿qué palacio? ¿Quién vive en este palacio? El taxista dijo, no lo sé. Entonces pasaron por delante del ayuntamiento y le preguntó, hombre, ¿y qué partido gobierna en esta ciudad? Y él dijo, no lo sé. Y le dice el pasajero, pues ¿usted qué sabe? Dice, yo sé llevarle a la dirección que usted me ha pedido, que es a lo que yo venía.
Yo no sé muchas cosas, pero sé el plan de salvación. Tal vez yo no sepa sobre el sexo de los ángeles, sobre la mujer de Caín, pero sí sé cuál es el camino de salvación. Amén. Con la familia, con los que son cercanos a nosotros, no va a valer de mucho los sermones. No va a valer de mucho que nosotros estemos sermoneándoles a toda hora, que nosotros estamos hablándoles, insistiendo vez tras vez. Eso no va a servir de mucho. Solo debemos hacerlos con los que tenemos autoridad, los padres con los hijos, por ejemplo. Ahí sí hay que insistir, ahí sí hay que ser pesado. Pero con los demás no. Pensemos que nuestro testimonio es lo que tiene que despertar la sed de los que tenemos cerca. Cuando usted testifica a alguien en la calle, a alguien que no le conoce, pues lo que conoce de usted es lo que le ve cuando le da el folleto y nada más. Su familia conoce sus debilidades, su familia conoce sus defectos, conoce mucho de usted. Y por lo tanto es su testimonio lo que más les va a poder ayudar. Podemos hacer amigos o tener amigos, podemos tener hermanos que tal vez no anden bien en el Señor, que no anden como deben andar. Lo único que hace falta es que ellos tengan claro que no aceptamos esas conductas. Es lo único que hace falta. Usted sabe un hermano que se está portando mal, que está haciendo pecado, no se trata de que usted lo eche al infierno ya. El Señor tiene paciencia con él, vamos a tenerle nosotros también. El Señor no ha acabado con él, no lo vamos a matar todavía. Vamos a esperar. ¿Ah? Pero sí debe tener claro que no aceptamos esa conducta. Yo puedo ser amigo de un borracho, pero lo que no puedo es irme a emborrachar con él, por muy amigo que sea de él. No puedo seguirle en ese camino. Él lo tiene que saber, y si lo sabe, ni siquiera me va a invitar. Pero lo tendrá claro, igual que tendrá claro que me debe respetar mi manera de vivir, mi manera de andar en santidad, y por lo tanto no tengo miedo de perder amistades o de perder contactos. Si las perdiera, pues bien perdidas están. ¿Verdad? Bien perdidas están, hermano. Porque no necesita tener un amigo al lado que le esté invitando constantemente a tomar alcohol o a fumar tabaco o a ir de fiestas o a ir a discotecas. No necesita tenerlo al lado. Si no va a respetar su modo de vida, su decisión, pues mejor que no tengamos relación. Cuando salimos a testificar de dos en dos, o en reuniones que hagamos en las casas, en los devocionales, hay algunas normas, hay algunas cosas que debemos considerar. Yo no quiero presentarlo como leyes, como mandamientos, sino como reflexiones que usted pueda entender para que a usted no le sean difíciles de aplicar. Porque a veces los mandamientos los olvidamos. Y los olvidamos porque no los entendemos. Cuando entendemos un mandamiento, nosotros mismos nos hacemos el mandamiento a nosotros mismos. Por ejemplo, una de las cosas importantes es que en una reunión, cuando un hermano está testificando, no debemos llevarle la contraria. Nunca. Debemos llevar la contraria al que testifica en presencia del testificado. Hay que dejar que desarrolle el pensamiento, que siga su manera de hablar hasta el final. No interrumpa por nada. A lo mejor usted escucha que el hermano dice: Moisés metió a los animales de dos en dos en el arca. Y a usted le dan ganas de decir: no, hermano, no fue Moisés, fue Noé. ¡Cállese! Déjelo que siga. Que ese no era el argumento, que el argumento sigue. A veces uno parece como que quiere puntualizar o que quiere cambiar.
¿Y qué sucede ahí? Que interrumpimos. De pronto incluso introducimos otra cosa. Hay un hermano que dice, no, pero usted cuando se casa es para toda la vida hasta que... ya, usted ya no va a poder tener otra esposa. Y el otro que está al lado dice, no hermano, pero si la esposa muere sí que puede tener otra. Y ya hemos cambiado de tema, vamos a hablar de divorcio, vamos a hablar de matrimonio. No, no interrumpa. Déjelo. No se preocupe. Ya sabemos que Nabucodonosor no era faraón, pero no se preocupe. Sabemos que los ángeles no cantan, pero tampoco se preocupe. No pasa nada. Cuando alguien está testificando hay que dejar que siga su argumento y no le vamos a interrumpir. Porque vamos a pensar en el que está siendo testificado y no en el que testifica. Vamos a pensar en esto. Amén. Podemos arruinar el testimonio, podemos arruinar el pensamiento al interrumpir y desviarnos del tema que deseamos hablar, que es el tema de la salvación. Recuerde que el evangelista es su deber, es su ministerio traer las almas a Cristo. Amén. Por tanto, mientras uno testifica, ¿qué hacen los demás? Orar. Hay que orar, usted escuche, esté pendiente de lo que se está hablando, pero usted ore, nos centramos siempre en la persona que está siendo testificada, en la persona que necesita de Cristo y no en el que ya lo tiene. El ejemplo de Felipe como evangelista nos puede ayudar un poquito para ver esto. Felipe, primero de todo, fue un diácono sirviendo en Jerusalén. Cuando sucede la muerte de Esteban, se levanta una persecución a la iglesia. Esa fue la primera persecución que tuvo la iglesia. La persecución fue motivada por los judíos, no fue una motivada por el Imperio Romano. La primera persecución de la iglesia fue de los judíos. Y vemos su labor evangelística cuando él estaba en aquella ciudad de Samaria y tuvo ese momento en el que el Señor le llevó a hablar a un eunuco. Vamos a considerar algunos puntos de esa historia. En Hechos 8:29. Lo primero es que nosotros oremos. Que el Señor nos lleve a la persona que la necesita. ¿No creen que hay personas que están buscando de Dios? Parece que no las encontramos, ¿no? Pero hay personas que están buscando de Dios. Hay personas que tienen sed de Dios. Usted piensa que la sociedad está corrompida, piensa que todo esto está mal. No todos están mal. Hay almas que anhelan las cosas de Dios. Entonces uno lo que tiene que buscar, orar al Señor, no solamente para salir a testificar. Señor, que yo salga a testificar y que no me escupan en la cara. No. Señor, llévame a esa alma que está deseando escuchar. Felipe, el Espíritu le dijo, júntate a ese carro. Felipe estaba allí, vio el carro, un carro ahí. Pero el Señor le dijo, júntate a ese carro. En Hechos 8:28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Leyendo al profeta Isaías. Eso se dio cuenta cuando se acercó. Antes no lo había visto, pero el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Cuando él fue allí a ese carro, se dio cuenta de que ese hombre leía la Biblia. De que venía de Jerusalén, de que era una persona creyente. Mire, hay un punto de contacto espiritual por el cual podemos empezar a hablar. Él empezó a hablar allí, porque ese era el punto de contacto. A veces uno tiene la tentación de llegar allí y soltarle Hechos 2:38 a la cara.
hay que escuchar, hay que ver, hay que mirar cuál es la situación, dónde está usted, qué cree, qué no cree, qué piensa, qué no piensa, y a partir de ahí encontrar ese punto de contacto sobre el cual podemos levantarse. Por ejemplo, Pablo encontró ese punto de contacto en Atenas, en Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie, primero el Areópago, dijo: varones atenienses, conozco lo que sois muy religiosos. Estaban allí con un monumento al Dios no conocido, un altar levantado a un ídolo que ni siquiera conocían. Y Pablo llega allí y en vez de decirles destruyan ese ídolo, les dicen: yo tengo algo ahí, veo yo de usted algo, usted es religioso. Hay un punto de contacto ahí, que no tenía nada que ver la religión de uno con la religión del otro, que no tenía nada que ver los pensamientos de uno con los pensamientos del otro, pero tenemos un punto de contacto. Ese punto de contacto puede ser esa religión. En Hechos 17, 28. Porque en él vivimos y nos moveremos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, que linaje suyo somos. El punto de contacto aquí es un punto cultural, los poetas. Los poetas, ese poeta no era ni cristiano ni nada. No tenía nada de cristiano. Pero Pablo está diciendo: tenemos un punto de contacto. Nosotros creemos que en él vivimos, nos movemos y somos como algún poeta para ahí también dijo de los de ustedes. Ya tenemos algo en común. Ya tenemos un punto de partida. Ya tenemos un lugar donde encontrarnos. O tal vez un comportamiento en Lucas 7, 44 y 45. Y vuelto a la mujer, dijo a Simeón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Fíjese, ahí hay un punto, ¿no? Él está diciéndole a Simón: mira, tú tenías que haber hecho esto, esa mujer lo ha hecho. Tú tenías que haber hecho lo otro, esta mujer lo ha hecho. Hay un punto de contacto ahí. Tenemos que conocer el estado espiritual de la persona a la que testificamos. Primero hay que escuchar, hay que encontrar ese punto de contacto en el cual podemos trabajar. El eunuco era un creyente, pero era un creyente con dudas. Era un creyente, pero era un creyente que no entendía la palabra. Y la tenía y la leía. A veces uno falla por eso. Yo recuerdo recién convertido. Quedé con un testigo de Jehová. Estuvimos hablando de la unidad del Señor, de la unidad de la divinidad, porque yo con los testigos de Jehová no me pongo a hablar de otras cosas. Les hablo de la divinidad de Jesús. Y el testigo de Jehová se fue de ahí un poquito así como raro, y volvió con un oficial de los testigos de Jehová. El oficial de los testigos de Jehová llegó, se sentó en la mesa y me soltó un rollo para decirme que ellos no creían en la Trinidad. Cuando acabó de hablar, después de, no sé, 20, 40 minutos de charla, le digo: yo tampoco creo en la Trinidad. ¿Para qué me suelta el rollo? ¿Para qué vamos a hablar de lo que no hace falta hablar? Tenemos que saber cuál es la condición del otro para poder hablar. En Hechos 8, 30 y 31. Acudiendo Felipe, y oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire cómo ha funcionado el punto de contacto con este hombre. Felipe llega, se acerca, ve que está leyendo a Isaías y le dice: ¿entiendes lo que lees?
Entonces dice, ¿cómo voy a entender si nadie me habla? Amén. Pero entonces, ¿qué hace? Le ruega a Felipe, háblame, enséñame, cuéntame. ¿De quién dice eso el profeta? Amén, amén. Ha despertado el interés. A lo mejor usted dice, no, ese no es el tema principal, yo lo que quiero hablar es de Hechos 2:38. Pero ese es el punto de contacto en el cual nosotros podemos trabajar. Y hay una inquietud que le surge. Y ruega a Felipe que sube y se sienta. Y él va a responder a esa inquietud. Hechos 8:32-34. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Este pasaje usted lo encuentra en Isaías 53, versículos 7 y 8. Este pasaje es bastante claro, usted lo lee y usted dice, esto se refiere a Jesús y no tiene ninguna duda. Pero para los judíos era muy enigmático. No sabían de qué iba la película. Ellos creían, usted ve que en el Antiguo Testamento hay como un Mesías que viene a instaurar un reino de Dios, y hay un Mesías que viene a sufrir y a morir. Y usted sabe que esos son Jesús. Pero para los judíos muchos creían, o prácticamente todos creían, que eran dos personas diferentes. Que había un profeta sufriente, un profeta que moriría, un profeta que sería perseguido, y que habría un Mesías triunfante, un descendiente de David que instauraría el reino. Para ellos eso eran dos personajes del futuro. Y Felipe está preguntándole si eso lo dice Isaías de sí mismo o de algún otro. ¿Por qué de sí mismo? Porque Isaías murió aserrado por la mitad por el rey Manasés, según los talmudes, claro. Con unos 70 años de edad, Isaías fue aserrado por la mitad. Se menciona en hebreo los que fueron aserrados. Isaías es el caso en el reinado de Manasés. Entonces lo que está diciendo Felipe es decir, quizá Isaías estaba hablando de sí mismo, que él iba a ser muerto y todo eso y desechado, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ese punto de partida. Yo no sé cómo desarrollaría el tema Felipe, pero me lo puedo imaginar. Pero Felipe usa la escritura, ¿cómo no? La escritura que conoce, que expone claramente, que cree firmemente, y le está hablando. No está buscando una superioridad, hermano, de nuestro argumento, sino una superioridad de la palabra, de lo que la palabra dice, porque ambos estamos sujetos a ella. Yo le hablo a la persona y yo le digo lo que la palabra dice que tiene que hacer. Yo no le digo lo que yo digo que tiene que hacer, lo que la palabra dice que tiene que hacer. Porque a esa palabra yo también estoy sujeto. Yo también tengo que hacer lo que dice esa palabra. No es solamente para el otro. Por tanto, no discutimos con sabiduría humana y con argumentos de la vida, sino que mostramos la palabra como la palabra sabia. Usted quiere ser salvo, usted tiene que venir a la palabra de Dios. No la opinión de nadie, la palabra de Dios. Así que la decisión queda en manos del eunuco. ¿Qué va a hacer el eunuco? Hechos 8:36-38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí
aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora surge una nueva oportunidad, surge algo nuevo. Él ha subido en el desierto a ese carro, él está en ese carro, ha hablado con Felipe, ha hablado con el eunuco, están ahí charlando y de pronto pasan y ven agua. Felipe no dice nada. Felipe no insiste en nada, pero el eunuco ya ha tomado su decisión. Aquí hay agua. Me has hablado de bautismo, ¿cómo va eso? Yo quiero ser bautizado. Y a partir de ahí, Felipe sigue su camino. Hechos 8, 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe sigue su vida. El eunuco siguió la suya. ¿Qué siguió haciendo Felipe? Evangelismo. Anunciando el Evangelio en todas las ciudades. Guiamos el alma desde donde está hasta el arrepentimiento. Desde donde está hasta la conversión. Tenemos que saber dónde está. Esa es la meta de nuestro evangelismo. Segunda de Corintios 6, 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Ahora es el momento. Usted todavía no ha entrado en la salvación de su alma. Ahora es el momento. Este es el momento. Dígame dónde está y trataré de llevarle hasta allí. Porque yo también estoy sujeto a eso. Yo también he hecho esas cosas. Yo también he tenido esa lucha. Yo también tuve que tomar las decisiones que todos tienen que tomar ahora. Pero porque usted las tomó, usted puede ayudar a la gente a que las tome también. Cuando nosotros queremos tener reuniones en una casa, queremos testificar, tal vez una persona muestre interés y le abra la puerta de su casa, como el eunuco le abrió la puerta del carro a Felipe. Usted debe tener en cuenta algunas cosas. No cualquier lugar o ocasión es oportuno para citarse. No en cualquier momento. Porque el ambiente en el que estamos puede desviar la atención de la persona. Por ejemplo, es bueno que la persona cuando queda con usted no tenga prisa. No tenga compromisos. No, yo tengo que ir a tal sitio, pero igual tengo 15 minutos para usted. Busquemos otro momento que tenga más de 15 minutos. Que no tenga prisa. Podamos encontrar ese momento. También que no esté pendiente de nada. Mientras se hace la comida podemos charlar. No, porque me va a decir que se le quema. Estaremos charlando y en algún momento está ahí estresada y dice, no, que sean 5 minutos, de 5 minutos. No, mire, espere, que voy a arreglar aquello. ¿Ah? Cuando hay por ahí niños, cuando digo haya niños, si es una casa que tiene niños, pues no los vamos a echar de casa tampoco. Pero estoy hablando, no quede en un parque con niños, no quede en lugares donde hay niños, donde hay ruido, donde hay momentos que tendrá que estar pendiente del niño a lo mejor. Que no haya música.
Porque cuando hay música nos despistamos. Seguimos la música. Menos si hay televisión. Pero cuando hay música uno está ahí hablando y de pronto le dice, ay, mire, esta canción me gusta mucho. Entonces, sí, es un buen tema. Y dice, no un buen tema, no, temazo. ¿Ah? Procuremos evitar que no haya personas hablando alrededor de cosas del mundo. Procuremos un lugar tranquilo. Como ya dijimos, que no haya multitudes, que no haya gente que se sienta como en la intimidad para tomar decisiones. Si es posible, a solas. Es importante eso, hermanos. Yo le digo, el enemigo usa esas cosas. Es decir, uno dice, no, hermano, no tiene por qué pasar nada, pero el enemigo usa esas cosas para despistar al alma. Pero usted sabe que el enemigo lo que quiere es que el alma no llegue al conocimiento de la verdad. Entonces va a usar esas cosas, si existen allá alrededor, va a usarlas para despistar. En cuanto a nuestra preparación, evidentemente debe ser constante. Ese encuentro puede ser en cualquier parte, puede ser cualquier día, o incluso puede ser ocasional, pero tenemos que estar dispuestos. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, estad siempre preparados. ¿Está preparado? ¿Usted cree que puede hablar a las almas? Y no, yo no estoy preparado porque hay muchas cosas que yo no sé. Ya. Y seguirá sin saberlas cuando se muera, porque saberlas todas no las va a saber nunca. Pero yo pregunto si está preparado para responder a un alma sobre la salvación, sobre lo que necesita para ser salvo. Si usted está siguiendo un estudio, a veces tenemos guías de estudio que decimos, yo voy a seguir esta guía, voy a hablar sobre esto. Debemos procurar no divagar, ser breve, ir al grano. No hace falta de extenderse mucho en las cosas, y quizás sí lo que hace falta es dar lugar a preguntas sobre el tema. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno cuando quiere, nosotros usamos expresiones, hermanos, hay algunas iglesias que creen aquello, hay algunas iglesias que creen aquello otro, nosotros no creemos eso. Pero resulta que ese hermano no sabía que había iglesias que creían eso. Entonces lo que uno está haciendo es darle ideas. Se le habla a un alma y le dice, no, porque hay gente que cree tal cosa, pero nosotros creemos tal otra, sí, hay gente que cree tal cosa. ¿Y quiénes son? ¿Y dónde están? ¿Y por qué lo creen? ¿Y qué hacen? No necesita. Usted hable el mensaje que usted tiene y deje que el otro pregunte. Entonces el otro le preguntará sobre las dudas que tenga, y lo que para él no sean dudas, pues no se las vamos a poner nosotros. Que siga el camino. ¿Sí? Y cuando respondemos a esas preguntas, pues vamos a ser directos. Si ya conocemos la pregunta, pues vamos a dar la respuesta brevemente, concisamente. No se trata de ahora empezar un estudio sobre esa respuesta y estar 3 horas ahí dar una tesis doctoral sobre el tema. Si quiere ser salvo, pues es tiempo de pedir una decisión, decirle usted qué piensa, puede tomar su decisión y podemos guiarle a ese punto. Después de eso, hay que saber que Dios quiere que sea salvo. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es la voluntad de Dios para su vida. La salvación es la voluntad de Dios siempre para la vida de todas las personas. Pero la decisión está en cada uno. En Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno no oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. yo estoy a la puerta y llamo. Eso es en la puerta de todo persona. Pero si alguno abre, ¿está usted si está dispuesto a abrir su puerta a la salvación que Dios le brinda? ¿Está usted si quiere o no? El primer paso es el arrepentimiento. Al creer, el arrepentimiento. Y es el único paso que puede hacer en el evangelismo. El evangelismo tiene ese mensaje de arrepentimiento para salvación. En Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentimiento es volverse a Dios. Uno anda en dirección contraria, uno anda en una dirección sin Dios y tenemos que dar la vuelta. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento en griego, cambio de mente. Pero no es solo cambio de mente, ese cambio de mente le lleva a un cambio de conducta, ese cambio de mente le lleva a un cambio de conducta y una manera de hacer las cosas diferente. Porque el verdadero arrepentimiento siempre y necesariamente produce un fruto. En Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Amar la justicia, cuando usted ya conoce la verdad, amar esa verdad le tiene que llevar a aborrecer la maldad, a aborrecer el error, a aborrecer el pecado. No basta con que no lo haga, tiene que llegar al punto de aborrecerlo. Porque si no lo aborrece va a caer en él una y otra vez. Eso es un proceso, eso no es una cosa así que inmediata, pero forma parte de ese arrepentimiento. Tiene que llevar ese fruto, ¿verdad? Que cuando uno se da cuenta el daño que ha hecho el pecado en nuestra vida, el daño que ha hecho el pecado a nuestra salvación, no solamente lo dejamos, sino que lo aborrecemos. Porque por causa de él el Señor fue crucificado. Y por eso abandonamos el pecado para alcanzar la misericordia. En Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta de ellos. Amén. Ahí empieza la obra de Dios, hermano. La obra de Dios empieza en nosotros cuando oímos la palabra, y oímos la palabra, y oímos más palabra, y recibimos más palabra. Pero ¿qué respondemos a la palabra? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué hacemos respecto a lo que estamos escuchando y que supongo estamos creyendo? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando abrimos la puerta, cuando le decimos a Felipe, sube y explícamelo. Cuando le decimos a Felipe, ¿qué quiere decir esto? Estamos abriendo una puerta que el Señor comience a obrar en nuestra vida, porque Dios no va a obrar si usted no le deja.
Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra. Esa fue lo que empezó el Señor en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y qué está haciendo ahora? La está perfeccionando. ¿Cómo la perfecciona? Para eso están los ministerios, para el perfeccionamiento de los santos, hasta que todos lleguemos al conocimiento. Amén. Mire qué sencillo, digamos, la teoría. Tal vez tomar decisiones es más difícil, tal vez obedecer es más complicado, pero es sencillo. Cuando nosotros oímos la palabra, tenemos que responder a esa palabra. Sencillamente, no necesita conocer todo, nunca lo conocerá. No necesita que ya no tenga dudas de nada. Siempre tendrá dudas de algo. De lo que no tiene que tener dudas es de cómo ser salvo y de cómo alcanzar la salvación. Y Hechos 2:38 se lo dice muy claramente. A partir de ahí usted decide. Esa perfección va a llegar. Poco a poco el Señor le va a hacer crecer y crecerá y crecerá y conocerá mucho, muchas dudas se le irán. De paso que se le van unas, le vienen otras. Y todo eso puede venir y es fácil que venga. Usted dice, yo no voy a convertirme, no voy a bautizarme hasta que me aclaren muchas cosas, pues no sé si se pueden aclarar todas, pero seguramente no hace falta. La salvación es simple. Y el evangelista le va a llevar a un punto de arrepentimiento. Le llevará a un punto de decir, yo creo eso. Y porque creo eso, me quedo ahí con mi decisión. Esto es así. Y yo debería bautizarme. Y entonces surge la oportunidad. Y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y así empezó la vida cristiana de el eunuco. Y la suya. Y la mía. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a cantar, aleluya.